En este nuevo video vamos a hacer el API para poder obtener el paciente mediante un ID que le enviamos como parámetro. Entonces voy a comenzar creando mi procedimiento almacenado. Voy a decir aquí clínica, seleccionamos la base de datos, new query. Voy a crear el query aquí, en este caso con un create or alter procedure, y el nombre de mi procedimiento va a ser USP paciente by ID. Va a recibir el parámetro solamente del ID, patient ID de tipo entero, y aquí vamos a seleccionar la consulta as Beijing and, y aquí vamos a hacer un select sencillo en realidad, select en este caso from de pacientes, asignamos un alias y vamos a hacer where paciente ID, patient ID igual al parámetro que estamos enviando. Ok, sería así, de esta manera. Entonces yo podría hacer un select from simplemente, pero vamos a seleccionar columna a columna, ok, para hacerlo un poco práctico, digamos. Voy a poner el ID, necesitamos también el names, el mother name o last name primero, mother maiden name, el document ID, ok, el número de documento, el teléfono, el tipo de edad ID, la edad como tal y el género, gender ID. Estas serían las propiedades o columnas que vamos a retornar. Entonces voy a ejecutar este procedimiento y yo ya puedo pasarle un ID aquí, en este caso el ID 1, que es el que existe, que lo creamos en el video anterior. Entonces voy a seleccionar esto, ejecutamos y ya tenemos la información del paciente ID, perdón, del paciente con número, con el ID 1. Entonces ya tenemos la información, nos trae directamente la selección de edad, en este caso el tipo de documento, el género, pero solamente el ID. Ok, entonces con esto va a ser suficiente para obtener nuestro caso de uso del listado de paciente por ID. Entonces ahora lo que voy a hacer es dirigirme a mi backend y voy a crear directamente aquí un DTO nuevo. En este caso vamos a agregar aquí en nuestro response class de pacientes. Ojo, estoy aquí en el DTO de pacientes y voy a crear una nueva clase get paciente by ID response DTO. Voy a crear una clase pública. Y en este caso voy a irme a mi dominio, domain, porque aquí las entidades son en realidad parecidas. Patient, aquí selecciono todo esto hasta el gender ID y voy a pegar aquí. Ok, entonces tenemos el paciente ID, tenemos el name, el last name, el mother maiden name, el document type ID, el número de documento, el phone, el type ID age y el gender. Entonces ya tenemos los mismos que estamos seleccionando aquí. Este sería entonces mi DTO para obtener el paciente por ID. Ahora lo que voy a hacer entonces es directamente aplicar mi comando, o mejor dicho mi query aquí, ya que es una consulta. Entonces voy a ir aquí en mis casos de uso, selecciono paciente, queries, y voy a crear un nuevo folder para decir get by ID query. Okay, este es un query diferente, entonces voy a agregar aquí una clase nueva llamada get patient by ID query. Vamos a ponerlo pública y aquí vamos a hacer la referencia, la interfaz request, y asignamos el tipo de respuesta base response, en este caso de mi DTO nuevo, get paciente by ID response DTO,
y necesitamos pasarle aquí como propiedad y argumento pues nuestro ID, int patient ID, ya que este es lo que va a recibir este procedimiento. ¿Okay? Entonces get and set, quitamos y ordenamos los usings. Listo. Ahora sí voy a pasar a la implementación. Entonces voy a copiar este nombre de aquí, clic derecho, agregar nueva clase, y la voy a reemplazar, en vez de query pues le pongo handler para poder hacer la implementación. Entonces voy a poner un public class y hacemos en la referencia de request handler, pasamos el query get patient by id query, y también mi respuesta que sería un base response de mi DTO, get patient by id, get patient by id response DTO, control punto, y vamos a implementar esta interfaz. Cerramos esto para que lo vean mejor. Ok, de esta manera. Entonces aquí vamos a inyectar también nuestro unit of work, private, ref only y unit of work, y también vamos a necesitar nuestro mapper y mapper, y vamos a crear nuestro constructor aquí. Inyectamos esto de aquí, control punto, añadir parámetros al constructor, y lo mismo para nuestro mapper, de esta manera. Entonces lo asignamos como asíncrono a este método, y ahora sí podemos pasar a la implementación. Voy a poner un var response igual new base response de nuestro DTO. Asignamos un try catch, y aquí vamos a definir nuestra exception response.message igual a xMessage, y retornamos finalmente nuestro response. Y aquí dentro vamos a ejecutar entonces nuestro procedimiento var patient igual a wait a través de unit of work, y vamos a seleccionar nuestro método get by id ac, y vamos a pasarle el sp.control punto using en este caso de los utilities punto, y no hemos creado todavía nuestra constante para este procedimiento. Entonces voy a copiarlo, voy a poner aquí un public const string de nuevo procedure como valor también este mismo. Entonces seleccionamos, guardamos, y aquí ya puedo hacer referencia a este procedimiento. Y también necesitamos pasarle como parámetro a nuestro request, que este ya tiene internamente el parámetro de paciente ID. Entonces con esto ya tendríamos ejecutado el procedimiento de manera correcta. Y por último voy a seleccionar aquí un if de paciente, en este caso si es nulo, entonces lo que voy a hacer es un response.isAccess false, un response.message, en este caso de que hay una consulta vacía, o sea no hay datos, global message. Ese sería el message query empty, que indica de que no se encontraron registros. Entonces lo selecciono, y por último retorno, ¿no? Si es que no hay ningún dato, entonces lo retorno, y ahí quedaría nuestro caso de uso. Si no, pues aquí directamente, si no entra live, entonces vamos a asignar un response success true. El response data tenemos que manejarlo con el mapper.map, y aquí vamos a hacer referencia a nuestro DTO get paciente by id response DTO, y le pasamos la data que hemos obtenido desde mi procedimiento almacenado. Entonces voy a poner un patient, y el mensaje final va a ser un response.message igual a la consulta exitosa. Entonces voy a poner un global message message query. Entonces voy a poner aquí message query, y listo. Entonces quitamos y ordenamos los usings. Ya tenemos la implementación de este caso de uso para obtener el paciente por el ID, y ya solo nos queda para probar, en este caso, el endpoint. Entonces voy a ir aquí a mi capa de servicios. Ya tenemos creado el controller. Entonces voy a poner aquí el patient controller, y voy a agregar un nuevo endpoint. Voy a ponerlo como, en este caso,
de tipo get, y en este caso el nombre va a ser, vamos a asignarlo así simplemente, pero vamos a pasarle el ID del paciente, patient ID, tipo entero vamos a asignarle, y aquí debajo vamos a crear nuestro método public async task de tipo action result. Ok, y vamos a llamarle paciente by ID. Entonces vamos a asignar aquí mi parámetro patient, que tendría que ser igual aquí, patient ID. Ok, y vamos a asignar un var response igual a await a través de mediator.send. y aquí necesitamos entonces enviar este parámetro, como lo hacemos con el new get patient by ID query, este de aquí, y este recibe el parámetro patient ID y vamos a hacer referencia a lo que estamos enviando desde nuestra API, ¿no? Desde nuestro endpoint. Entonces con esto obtenemos el valor y le pasamos a nuestro handler. Voy a retornar finalmente y esto sería todo por la implementación de nuestro endpoint para obtener la información del paciente mediante el ID que le estamos pasando. Antes de ejecutar esto nos va a dar un error porque necesitamos configurar nuestro mapping, entonces vamos a hacerlo esto ahora. Voy a agregar un nuevo mapping. Voy a llamarle como patient mappings profile. Ok, voy a ponerlo pública. Y esto va a heredar aquí del profile de automapper. Y en el constructor vamos a agregar nuestros mappers. Entonces voy a poner un create map. Lo único que voy a hacer es decir de mi paciente, es decir de mi entidad. Voy a seleccionar aquí el using de dominio y voy a hacer el mapping contra mi DTO, get paciente by ID response DTO, y esto vamos a hacerlo de manera reverse. Entonces asigno un reverse map. Ok, vamos a bajarlo esto de aquí y quedaría de esta manera. Entonces quitamos y ordenamos los usings y ahora sí yo ya puedo ejecutar este endpoint. Vamos a probarlo ahora. Vamos aquí abajo y tenemos el nuevo endpoint, el cual recibe un parámetro. Y voy a pasarle por ejemplo el 3 que no existe. Y aquí vamos a obtener la respuesta de que no se encontraron registros. Y si yo le paso uno existente, por ejemplo el ID 1 del paciente, me trae la información correctamente. Entonces ya tenemos implementado este nuevo endpoint. Y en el siguiente vamos a implementar el endpoint para poder registrar un paciente.